Hoy es el 5 de agosto. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Palabra de Dios para Todos. Ayer concluimos los libros de Crónicas. Hoy entramos en Esdras. Esdras 1 hasta el 2:70. Una breve introducción. Ustedes saben que los judíos estaban en cautiverio en Babilonia por 70 años y después van a regresar a Jerusalén, a Israel, en dos grupos. El primer grupo para restaurar el templo y el segundo grupo en el libro de Nehemías para restaurar la ciudad. Entonces, en los primeros capítulos de Esdras, Zorobabel, por el decreto del rey Ciro de Persia, regresa para comenzar a reconstruir el templo, enfrentando mucha oposición. Finalmente se logra y el templo se termina. Después, en el capítulo 7 hasta el final, llega Esdras, el sacerdote, Esdras, y es el nombre del libro, para restaurar, ahora con el templo, restaurar la adoración bíblica y enseñar la ley de Dios. Hubo muchos problemas con matrimonios, con personas extranjeras, y él llama a la gente al arrepentimiento. Y vamos a ver lo mismo en Nehemías. El libro habla de la necesidad de obedecer a Dios y a su ley. Entremos, Esdras capítulo 1 y 2. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor inquietó el espíritu de Ciro para que se cumpliera la profecía del Señor comunicada por intermedio de Jeremías. Ciro lo hizo circular por escrito e hizo también que lo leyeran en todas partes de su reino. El decreto era este: Ciro, rey de Persia, decreta lo siguiente: el Señor Dios del cielo me dio todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, en el territorio de Judá. Así que todo aquel que pertenezca al pueblo de Dios, que el Señor su Dios lo acompañe y se vaya a Jerusalén, que está en Judá, a construir el templo del Señor, el Dios de Israel, quien está en Jerusalén. En cuanto a los de ese pueblo que decidan quedarse en este país, que ayudan a los que se van, desde el lugar donde viven, que manden oro, plata, bienes y ganado junto con ofrenda para el templo de Dios en Jerusalén. Entonces los jefes de las familias de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas se prepararon para ir a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor junto con todos a los que Dios había animado. Todos sus vecinos le dieron voluntariamente muchos regalos, oro, plata, ganado y otro objeto de valor. El rey Ciro también hizo entregar los objetos que pertenecían al templo del Señor y que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en el templo de su Dios. Ciro, rey de Persia, le dijo a Mitrídates, su tesorero, que lo sacara, lo contara y se lo entregara a Sesbazar, líder de Judá. Estos son los objetos que trajo Mitrídates: 30 copas de oro, 1000 copas de plata, 29 cuchillos, 30 tazones de oro, 410 tazones de plata y 1000 cosas más. En total fueron 5400 objetos de oro y plata. Sesbazar los llevó todos cuando los exiliados salieron de Babilonia y regresaron a Jerusalén. Capítulo 2. Esta es la lista de los exiliados de esa provincia que regresaron. En el pasado, el rey Nabucodonosor de Babilonia los había llevado desterrados a Babilonia. Todos estaban ahora de regreso en Jerusalén, en Judá,
y en cada uno de sus pueblos. Estos son los que regresaron con Zorobabel: Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehún y Baná. Esta es la lista y el número de los israelitas que regresaron. Descendiente de Paros, 2172. De Cefatías, 372. De Arad, 775. De Pahat Moab, es decir, los de Jesúa y Joab, 2812. De Elán, 1254. De Satú, 945. De Sakai, 760. De Bani, 642. De Bibai, 623. De Asgad, 1222. De Adonicán, 666. De Bigvai, 2056. De Adín, 454. De Ater, es decir, de Ezequías, 98. De Besai, 323. De Jorá, 112. De Hasún, 223. De Gibar, 95. Del pueblo de Belén, 123. Hombres del pueblo de Netofa, 56. Del pueblo de Anatot, 128. Del pueblo de Asmavet, 42. De los pueblos de Kiriat Yerim, Cafira y Berot, 743. De los pueblos de Ramá y Geba, 621. Del pueblo de Micmas, 122. De los pueblos de Betel y Ai, 223. Del pueblo de Nebo, 52. Descendiente de Magbis, 156. Hombres de otro pueblo de Elán, 1254. Del pueblo de Harín, 320. De los pueblos de Lod, Hadid y Ono, 725. Hombres del pueblo de Jericó, 345. Del pueblo de Sená, 3630. Sacerdotes. Descendientes de Jedaías, de la familia de Jesúa, 973. De Imer, 1052. De Pasur, 1247. De Harín, 1017. Levitas. Descendiente de Jesúa y de Carmiel, de la familia de Odavías, 74. Cantores, descendiente de Asaf, 128. Porteros, descendiente de Salún, de Ater, de Talmón, de Acub, de Hatitá y de Sobai, 139. Servidores del templo, los descendientes de Sijá, Hasufá, Tabaot, Queros, Sigahá, Padón, Lebaná, Hagabá, Acub, Hagab, Salmai, Hanán, Gidel, Gahar, Reaías, Resín, Necoda, Gazán, Usa, Pasead, Besai, Asena, Meunín, Nefusín, Bakbuk, Hakufá, Harhur, Baslut, Mejidá, Harsa, Barcos, Sísara, Temá, Nesiaad y Hatifá, descendientes de los servidores de Salomón, los descendientes de Sotai, Soferet, Peruda, Jalá, Darcón, Gidel, Zafatía, Hatil, Pokeret, Asebayín y Amón. En total, los servidores del templo y los descendientes de los servidores de Salomón eran 392. Estos son los que regresaron a Jerusalén de los pueblos de Tel Malad, Tel Harsá, Kerub, Adón e Imer, pero no pudieron demostrar que sus antepasados eran de Israel. Descendientes de Delaías, Tobías y Necoda, 652. Estos son los descendientes de los sacerdotes que tampoco pudieron demostrar que sus antepasados eran israelitas. Descendientes de Jabaías, Cos y Barzilai. Este Barzilai tenía en realidad otro nombre, pero como se casó con la hija de un hombre de Galaad llamado Barzilai, decidió tomar ese nombre. Ellos buscaron sus registros familiares en la lista oficial,
pero no pudieron encontrarlos, y por eso fueron excluidos del sacerdocio. El gobernador les ordenó no comer ningún alimento sagrado, hasta que hubiera un sacerdote que pudiera usar el Urim y el Tumim para preguntarle a Dios qué hacer. El grupo que regresó estaba compuesto de un total de 42.360 personas, esto sin contar 7.337 esclavos y esclavas que también venían acompañados de 200 hombres y mujeres cantores. Tenían 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. Ese grupo llegó al templo del Señor en Jerusalén. Luego los jefes de familia ofrecieron donaciones para construir el templo de Dios en el mismo lugar en donde estaba el que había sido destruido. Dieron todo lo que pudieron: 488 kilos de oro, 2.740 kilos de plata y 100 túnicas de las que usaban los sacerdotes. Entonces los sacerdotes, levitas y una parte del pueblo fueron a vivir en Jerusalén. Los demás, incluso los porteros, los cantores, los servidores del templo y otra parte del pueblo, se quedaron en sus respectivas aldeas. Siguiendo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, 18 hasta el 2, 5. El mensaje de la cruz parece una tontería para aquellos que están perdidos, pero para los que estamos siendo salvados es el poder de Dios, como está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y confundiré el entendimiento de los inteligentes. ¿En qué queda el filósofo? ¿Cómo queda el experto en la escritura? ¿Dónde está el intelectual que discute sobre asuntos de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. El mundo en su propia sabiduría no conoció a Dios, así que Dios en su propia sabiduría prefirió salvar a los que creen por medio de la tontería del mensaje que anunciamos. Los judíos buscan milagros, mientras los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a un Cristo crucificado. Este mensaje resulta ofensivo para los judíos y les parece una tontería a los que no son judíos, pero para los que han sido llamados por Dios, judío o no, este mensaje es poder y sabiduría de Dios. Pues la tontería de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Ahora fíjense, hermanos, según las normas humanas, no hay entre ustedes muchos sabios, tampoco muchos que tengan influencia, ni que pertenezcan a familias importantes. Pero a pesar de todo, Dios los ha llamado. Pero Dios prefirió usar las tonterías de este mundo para avergonzar a los sabios, y prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Dios hizo esto para que nadie pueda alabarse a sí mismo delante de Él. Por medio de Él ustedes pertenecen a Jesucristo, quien se ha convertido en la sabiduría de Dios para nosotros. Por medio de Cristo Dios nos aprueba, nos santifica y nos libra del pecado. Así que, como está escrito, si alguien alaba algo, que alabe lo que el Señor ha hecho. Capítulo 2. Estimados hermanos, cuando los visité, les anuncié el plan secreto de Dios sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría, pues decidí que mientras estuviera con ustedes, me olvidaría de todo excepto de Jesucristo, y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Estaba débil,
y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes. Yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que se usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con poder demostró que lo que dije es verdad, para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Salmo 27, del 8 al 14, terminar el Salmo. Señor, de todo corazón quiero conversar contigo, y aquí estoy para adorarte. No te alejes de mí, ni ignores a tu servidor. Dios mío, tú eres mi Salvador. No me dejes solo, no me abandones. Aunque mis padres me abandonen, el Señor se encargará de mí. Señor, enséñame a vivir como tú quieres. Guíame por el camino seguro. Ayúdame porque tengo muchos enemigos. No permitas que mis enemigos me derroten, porque son muchos los que dicen mentiras de mí y tratan de hacerme daño. Yo en cambio espero disfrutar de la bondad del Señor mientras viva. Mientras aguardan, confían en el Señor. Sean fuertes y valientes y esperen que el Señor les ayudará. Proverbios 20, versículos 22 y 23. No te vengues de quien te haga daño. Deja eso en manos del Señor y Él te hará vencedor. El Señor detesta el uso de pesas falsas y condena el uso de balanzas adulteradas. Bueno, Pablo en 1 de Corintios, en la lectura de hoy, hace la comparación con la sabiduría del mundo y el poder de Dios. Y son cosas contrarias, porque el mensaje de la cruz, Dios crucificado por nosotros, es una tontería para el mundo. Y mañana vamos a leer un texto que aclara esto, porque el mensaje de la cruz para el mundo y para los filósofos no es nada, es una tontería. Pero el mundo en su propia sabiduría no conoce a Dios. Dios hasta busca los insignificantes del mundo para creer en este mensaje que es la sabiduría de Dios. Y es interesante porque dice que según las normas humanas no hay entre ustedes muchos sabios, ni muchos con influencia, ni muchos de familias importantes, pero llamados por Dios. Dios prefiere usar a los débiles del mundo para avergonzar a los poderosos. La sabiduría de Dios, la cruz de Jesucristo es una tontería para el mundo, pero para nosotros es el poder de Dios. Entonces, si usted espera que los hombres, las personas del mundo reciban su sabiduría, es que no sucede nada. Tenemos que testificar de Jesús, pero a la misma vez confiar en el poder del Espíritu Santo para convencerlos, para recibir a Cristo. Bueno, oremos. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu gran bondad, por tu misericordia, aún por este evangelio que no tiene sentido para los sabios de este mundo. Gracias a ti, Señor, que tú nos has permitido recibir la sabiduría de Dios y la sencillez del Evangelio, Cristo crucificado por nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nos gloriamos en ti, no en nuestra sabiduría, ni en el hecho de que estamos en Cristo. Te damos gracias por tu misericordia en salvarnos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, comentarios, saludos, peticiones de oración. El mundo se complica cada día más y tenemos que estar alertas para
ser usados por Dios. Bueno, si quiere dejar un mensaje o una petición de oración, el número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es 877-212-1815. En México el número telefónico 55-4170-7522. Y a través de la aplicación WhatsApp desde cualquier lado del mundo, más 505-8177-3708. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones, amada familia de DAB. ¿Cómo están? Hoy es domingo. Feliz inicio de semana. Estamos al principio del 8º mes de este año y por la pura misericordia de Dios hemos llegado hasta este día y te damos gracias, Señor, por eso. El reinado de Manasés, este rey Manasés, aquí vemos un rey que empezó mal y terminó por pura misericordia de Dios mejor. O bien, mejor dicho, porque llegó a conocer a Dios. Y eso es lo que el versículo 12 y 13 nos indica. Cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. Y yo en este domingo, estos 2 versículos, quiero aplicarlos, familia, y en conversación con otra hermana con respecto a la salvación de nuestros familiares. Que mi hermanita desgarraba su corazón por la salvación de sus familiares en ese día que compartíamos. Y creo que esa debe de ser nuestra actitud realmente. Pero esta mañana yo, con estos 2 versículos, nuestra oración sea que ellos realmente imploren al Señor, se humillen grandemente delante de Él, y así puedan reconocer que Él es nuestro Señor. Y recordemos el contexto de estos 2 versículos de mal y tras mal y mucho mal, lo que significa que delante de nuestro Dios y por su infinita misericordia y bondad, no importa el pecado, no importa el mal que podamos hacer delante de Él. Lo importante es el corazón quebrantado y humillado delante de Él y reconocer que Él es Dios y Él es clemente y compasivo para perdonar nuestros pecados, y como hizo con Manasés, lo trajo de nuevo a su reino. Aquí era un reino físico, pero en oración y por salvación y por perdón se han regresado al reino de nuestro Dios. Eso oramos, Señor, por nuestros hijos, eso oramos, Señor, por nuestros esposos, por nuestras hermanas y hermanos, por nuestros sobrinos y sobrinas, por nuestros padres, por nuestras madres, por nuestros abuelos, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros vecinos, Señor, por todos aquellos a nuestro alrededor que no te conocen, Señor, que no han llegado a encontrarse contigo, que no han llegado a ser convencidos de que tú eres el único Dios, por nuestras amistades no creyentes, Señor, que se unen a nosotros buscando algo, pero aún no lo han encontrado, Señor. Que tengan ese encuentro, que venga esta luz, esta revelación de la necesidad de humillarse grandemente delante de ti, de rogar, implorar a ti, Señor, y de reconocer que tú eres el único y verdadero Dios.
y que no importa lo que hayamos hecho en nuestro pasado, siempre y cuando nos humillemos, confesemos nuestros pecados, reconozcamos que tú eres el Dios vivo por la eternidad. Y en ti puedan ser ellos vueltos a tu reino, puedan ser ellos salvos y regresados a tu reino, oh Señor. Gracias, esperanza eterna, porque como salvaste en el Antiguo Testamento, salvas en el Nuevo Testamento y salvas por la eternidad. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, lo recibimos y te damos gracias, Señor. Amén.